principio naces en Madrid, pero luego te marchas a Zaragoza, Barcelona, Huesca, y es cuando también has estado en París siendo mimo y haciendo teatro, escenografía, es como su manera de empezar, también diseñador de decorados. Y él tiene un inicio en el teatro, pero todo lo he leído, esto nunca me lo has contado, pero tuviste algún tipo de percance que hizo que cambiaras y derivaras, que te tuvo en reposo y que tuviste que de alguna manera dedicarte a la comunicación gráfica, al diseño, y estuviste trabajando en el Heraldo de Aragón como maquetador, como ilustrador, ¿verdad? Sí, muy bien, sí, ¿no? sí, muy bien. Luego matizaremos. Sí, luego tú ya vas haciendo ahí todos los aportes. Sí, sí. Y luego estuviste un año trabajando con Peret, que fue una gran influencia. Sí. Y bueno, afortunadamente tenemos toda esta trayectoria que empieza en el teatro, que continúa en el diseño, Premio Nacional de Diseño en el año 2002, Premio Nacional de Ilustración en el año 2006, con un libro que luego comentaremos, La Casa del Abuelo, y miembro del ALI, ¿vale? Que también es muy importante tener ese dato. Algún Laus creo que también has conseguido. También. Y bueno, ya has tenido entre tus clientes y entre tus proyectos varios, pues la editorial Santillana, has trabajado para El País, has preparado la campaña olímpica del 2020 de Madrid. El dossier. El dossier, ¿no? Sí. De imagen gráfica de... Sí, el dossier de presentación de la candidatura. De la candidatura. Sí. Y para Random House también has hablado. Sí. También has hecho alguna... Una serie de cubiertas, sí. Vale. Y luego tú en alguna conferencia que hemos podido estar presentes te has definido como carterista. Carterista. Carterista, ¿verdad? Carterista. Carterista, no carterista. Sí. Carterista. Carterista. Y... Amante de lo ajeno. Exactamente. Sí. Y bueno, puede que quizás sea esa una de tus claves, ¿no? Que... La usurpación. Bueno, no, el saber ver de otra manera. Yo creo que, de hecho, he tenido la gran suerte de poder hacer algunos viajes últimamente contigo y para mí tú eres un descubridor de tesoros, pero totalmente inaudito. Donde nadie ve cosas, él descubre. Y bueno, quisiera que hablaras un poco de eso, ¿no? De esa visión que tú tienes de descubridor de tesoros, que cuando viajas, ¿qué ocurre en tus viajes? ¿Qué pasa? Los viajes son como paréntesis, ¿no? Pero a la vez forman también parte del proyecto vital, una parte importantísima. Yo vivo en un pueblo, soy un pueblerino. Hace unos años que compartí también un espacio público con los chicos de Ipsum Planet. Ellos se denominaron diseñadores de tendencias. Y cuando a mí me preguntaron que cómo me denominaba, yo dije que era un agrodiseñador, diseñador rural, ¿no? Y realmente soy un diseñador, ilustrador, como Paco Martínez Soria un poco, ¿no? Entonces esa capacidad de asombro que tengo cuando llego a los lugares nuevos me hace verlo todo desde el origen, como un descubrimiento. Entonces, para mí es un regalo asistir a esas realidades que están fuera, que están fuera de mi espacio habitual, donde vivo, y poder estar atento a lo que sucede ahí fuera, ¿no? Me suceden cosas también porque soy proclive a que me sucedan cosas, sí. Como mantener conversaciones con una compañera de viaje totalmente extraña y estar 7 horas hablando y comunicándote. Incluso proponernos matrimonio al final del viaje. Sí, eso sí. ¿Te ha pasado? Sí, bueno, el otro día, además yo muy pillo le cambié el lugar a Pep porque dije o viajo con Pep todo el viaje o viajo con esta chica, y entonces le dije, la trampa, ¿no? le tendí una pequeña emboscada a Pep y le cambié el asiento. Yo sabía que él iba a viajar mucho más cómodo durmiendo y que no. No, pero me sorprendió porque yo estaba 2 filas más atrás, ¿no? Y entonces él estuvo realmente conversando con esta persona que acababa de conocer
Y ya te lo dije luego, porque yo me puse el antifaz, me quedé ahí en el avión totalmente traspuesta. Y yo de vez en cuando creo que levantaba el antifaz y te veía que seguías y la mujer te hablaba. Y yo pensaba, bueno, esto luego seguro que lo pasa por su filtro, por su manera de entender las cosas. Y va a estar reflejado en los cuadernos alguna frase, alguna pestaña que voló y que no sabe si cayó tan cerca, ¿no? Sí, bueno, como que suceden las cosas porque tú estás dispuesto a que sucedan esas cosas. No es una cuestión de buscarlas, sino de casi de esperarlas. O sea, no es que tú vayas buscando los acontecimientos, sino que simplemente dejas que esos acontecimientos que suceden seas permeable a ellos y estés un poco atento, ¿no? Y cuando el suceso empieza a ocurrir, entonces no evadirte por miedo, sino entrar hasta el final, ¿no? Sí, yo encuentros en los aviones he tenido muchos de distintas clases, ¿no? Sí. Podrías contar uno pues, que me has contado y es bastante peculiar. ¿El del rey o no? No, bueno, la espiritista, ¿no? Ah, sí, bueno, aquella mujer fue estupenda. La del rey porque, también puedes. Sí, el rey fue muy gracioso porque yo iba a El Salvador, no, iba a Tegucigalpa, pero hacía escala en Panamá y entonces yo estaba muy cansado, había dormido mal, siempre salgo a última hora, o sea, siempre no preparo los viajes, con lo cual a veces no sé ni a dónde voy y las preparo en la última hora, hago las maletas deprisa, corriendo y me marcho. Y entonces ya en el trayecto es cuando ya me doy cuenta de dónde voy y qué es lo que va a suceder y comienzo un poco ese trayecto, a prepararme para el trayecto. La noche de antes, para mí es muy complicado, trabajo solo y entonces tengo que cerrar los trabajos para poder marcharme y abrir esos espacios de una semana, 2 semanas y como no llevo móvil, pues estoy incomunicado, mis clientes cortarían la relación conmigo si no dejo las tareas finalizadas. Entonces la noche de antes dejé las tareas finalizadas, lo mandé todo, salí de viaje, dormí muy poco y en cuanto me metí en el avión caí rendido. Y cuando despierto yo estaba dormidito con mi mantita así y abro los ojos y el chico de al lado me estaba mirando y me dice, qué bien duermes. Y yo, gracias. Y a partir de ahí ya establecimos una relación interesante, ¿no? Él me propuso que directamente, que si no lo había probado, que probase. ¿Ah, sí? Sí, que era una experiencia interesante. Y yo decliné la oferta, ¿no? Por lo pronto, si sucede algo en mi vida, te tendré en cuenta, pero por lo pronto me siguen gustando las mujeres, ¿no? Y luego lo de la espiritista, no era una espiritista, era una músico. Pero que tenía... Sí, y entonces el avión iba como medio vacío y ella estaba sentada pues unos asientos, bastantes asientos más adelante y me miraba. Y en un momento determinado se levanta, viene, se sienta al lado mío, al otro lado del pasillo y me dice, tienes un aura muy pura y perdona si que resplandeces. Y le digo, gracias, ¿te puedo coger de la mano? Y yo digo, sí. Y entonces me cogió de la mano y empezó a cantar. En el avión. En el avión. Y yo, claro, me moría de vergüenza. No, bajito. Por imaginar. Sí. Y entonces me dijo que ella conmigo haría una canción. que me musicaría. Cosa que me parece una cosa fantástica, estupenda, ¿no? Que alguien te diga, eres musicable o te voy a musicar, pues no sabe cómo tomárselo, pero es una bonita declaración. Y entonces empezamos a hablar y ella lo que hacía era que extraía los sonidos del Orinoco. Y me regaló un disco
que era un disco muy bonito de rumores de agua que ella hacía con elementos percusivos que construía ella propios de la selva. Y entonces venía de Barcelona de hacer un máster de musicología y trabajaba con esos sonidos de la selva y sonidos del río, del fluir del río. Y entonces tenía una visión cosmogónica del mundo muy particular, ¿no? Y a mí me vio iluminado y entonces dijo, a por él. Todo este tipo de experiencias a las que tú dices que entras, sí, a las que te dejas llevar sin ningún tipo de, como vemos, de prejuicio, ¿cómo interviene en tu proceso creativo para luego traducirlo en imágenes? Me da igual que sean imágenes para tus cuadernos, que luego puede que sean carteles, puedan que sean proyectos gráficos corporativos o no, etc. ¿Cómo influye? O sea, ¿cómo pasa eso a través tuyo y se convierte luego en algo material? De hecho, no sé si lo podéis ver, pero ahí en la mesa él tiene su cuaderno, el último cuaderno. Bueno, no sé si es el último o uno, sí, el que llevas en la mochila, sí, ¿no? Este es el que llevo en la mochila, sí. A ver, todas esas experiencias de alguna manera confluyen en algo fundamental, que es la experiencia que resulta al final muy nutritiva para el desarrollo de la profesión. La profesión no se acaba única y exclusivamente en el ejercicio, en la creación de imágenes, sino que yo, desde mi punto de vista, para mí, esto es una actitud vital. O sea, yo vivo con ello las 24 horas del día y me nutro de ello. Y me resulta fundamental todas esas experiencias que son colindantes con la propia profesión, me aportan unas visiones que transforman de alguna manera y que contaminan la pureza del lenguaje gráfico. Todo eso que viene desde distintos territorios, no solamente artísticos, sino humanos, afectivos, confluyen al final en una forma de vivir o de experimentar que se puede traducir o no necesariamente en algo concreto. Luego las cosas se transforman y tienen su propia vida, ¿no? Bien, el último viaje ha sido a Praga. En Praga tuve una exposición. Tuve una exposición, sí. Y yo soy un amante de Boumil Hrabal. ¿Conocéis a Boumil Hrabal? Es un escritor checoslovaco. Conocí los dos personajes que montaban la exposición, que se llamaban Rozarka y Standa, que son estos dos. Son dos titiriteros. Dos titiriteros que, para ganarse la vida, montan las exposiciones del Instituto Cervantes. Entonces, allí me pusieron con Rozarka y Standa y trabajé con ellos durante un día. En el Instituto Cervantes no habían abierto la caja de la exposición porque estaban esperando a que yo llegase para abrirla. Y yo les había mandado el diseño perfecto de cómo iban los carteles, todo distribuido en las paredes. ¿Y por qué no lo habéis colgado? No se atrevían. Yo tenía que estar presente y aquellos hombres vamos, a ojo de buen cubero, no tenía ni un rayo láser de estos que ahora calibran la pared, la tecnología, pero lo pusieron todo perfectísimamente, ¿no? Esa era una sabiduría tradicional del buen titiritero checoslovaco. No habían puesto un vinilo a pared en su vida, y entonces ya al final de la tarde, cuando ya estábamos terminando, yo coloco el vinilo con el título de Colección de Asombros en checoslovaco, lo coloco en la pared y lo sitúo, y yo oía un silencio denso. Yo me vuelvo a clavar los cuadros y oía un silencio, y al cabo del rato Standa viene y me dice: no entiendo, no sé cómo funciona esto, creo que está mal. Y entonces yo voy y digo: no está mal. Y entiendo que no saben colocarlo. Entonces, bueno, digo, no os preocupéis, lo pongo yo con vosotros. Y entonces nos ponemos aquel tipo que vio
que aquellas letras se quedaban agarradas a la pared, pegadas a la pared. Entonces se volvió loco y empezó a darme grandes palmetazos en la espalda y a celebrar la grandeza del vinilo, ¿no? Su máximo interés era invitarme a un licor que se llama Silovice. ¿Cuántos bebiste? Silovice, que un chupito, y él, bueno, me tomé un chupito con él, a su salud y a la salud del vinilo, del gran vinilo. Y luego yo les pregunté a ellos, pero yo quiero ir a donde bebía Boumil Gabral, al Tigre Dorado. Ah, sí, al Tigre Dorado. Y entonces me explicaron perfectamente cómo ir hasta el Tigre Dorado. Es una cervecería mítica en el centro de Praga. Las cervecerías allí son muy particulares, ¿no? Y yo fui a la cervecería. Entonces, bueno, en vez de contarlo, lo puedo leer, ¿no? Porque pues esto es lo que hago en los viajes. Entonces recopilo la experiencia, la vivo, la recopilo y luego hago un dibujo alusivo. No hago el dibujo del lugar. Bueno, este es un dibujo del Tigre Dorado, que es un señor con un barril de cerveza y un tigre abrazando a un tigre. Y lo que escribo dice: en el Tigre Dorado se bebe cerveza en grandes cantidades, en grandes jarras, se bebe cerveza y se rinde homenaje al exceso y a Boumil Gabral. En el Tigre Dorado se fuma, se bebe y se celebra, se fuma, se bebe y se celebra a voz en grito. Un par de enormes checos con camisa verde sirven cerveza sin descanso. Sirven jarras de cerveza una tras otra hasta que uno diga basta levantando la mano en señal de rendición. Se sirven jarras hasta decir basta o hasta abandonar la verticalidad. No hay señal que indique la entrada al Tigre Dorado, apenas un discreto tigre labrado en piedra sobre el arco de medio punto de una entrada al patio. Escondido en el interior del número 17 de la calle Usova, su interior brilla como la cerveza y como la risa que suena de fondo. Tras la puerta de entrada, una discreta barra con el grifo de oro del que emana un chorro incontinente de cerveza. Un largo banco corrido pegado a la pared de un lado a otro del estrecho local abovedado. Mesas y sillas alineadas en orden. Las paredes llenas de vestigios y de las fotos de los héroes del pasado. Héroes de la literatura, de la poesía y del fútbol. Sobre la mesa unas tarjetas señalan el lugar reservado a los clientes fijos con nombre y apellido. No hay reserva desde el día, solo se le concede importancia a la historia y a la fidelidad. En el Tigre Dorado cada cual se sienta donde encuentra hueco en medio de desconocidos, cada cual se sienta donde puede y espera. No es necesario pedir, sin necesidad de abrir la boca, espera sin necesidad de abrir la boca que uno de los camareros deposite la primera jarra frente a ti. Si no hay señal de renuncia, a la primera le sigue la segunda, y a la segunda una tercera, y así hasta la rendición del cuerpo y el alma. En el Tigre Dorado me siento frente a un anciano de pelo cano. Fuma en dos pipas, limpia y prepara una mientras fuma en la otra. Se puede aventurar el estado de cada parroquiano contando las rayas verticales trazadas sobre el papel que se deposita en la mesa junto a la primera jarra. El anciano de pelo cano fuma en pipa y tiene 4 rayas. Más tarde tiene 6. El cálculo es sencillo, cada jarra tiene una capacidad de medio litro. Los dos señores sentados a mi izquierda tienen 12 rayas. Cada uno como premio, quizá por necesidad, la sexta jarra viene acompañada de un stick tartar, una gran pelota de carne cruda chafada con una yema de huevo también cruda en el centro, cebolla picada y varias salsas de mostaza y pimienta. Preparar el stick tartar es un ritual que se suma al ritual de la cerveza. Las tripas del Tigre Dorado se van alumbrando de ámbar y conforme se entra en la noche, el brillo de las mejillas refulge con cada bocado, se enciende en cada sorbo. La risa es propiedad del ser humano y es universal. Esta noche el Tigre Dorado es el centro del mundo. Aquí se bebe, aquí se vive hasta la última gota. Cada noche es la última en el Tigre Dorado. Esto es un texto que yo escribo y hago un dibujo alusivo, que son las 4 jarras de cerveza que yo me bebí en el Tigre Dorado. Es una experiencia, y entonces yo no sé si esto en un momento determinado tomará forma en otra cosa o no tengo ni idea, me da igual, no lo pienso así, sino que lo vivo, vivo cada instante intensamente como si fuese un regalo. Me parece curioso que necesites que no solamente se construyan imágenes o que tengan forma
pues tú mismo, porque bebiendo, por lo que veo, ¿no? En diferentes secuencias, tus 4 jarras, sino que también necesitas de las palabras para contar esa experiencia. Como ilustrador, como diseñador, habitualmente dejamos que alguien externo relate nuestras historias. Sin embargo, tú cada vez en los cuadernos la parte escrita va cogiendo más espacio. En la Galería Legítima, por ejemplo, que es una suerte aquella edición, ¿no? Apenas hay texto. Apenas hay texto, hay como más pues, cosas que tienes que hacer, listas, propósitos, recopilación. Sí, las partes del texto fueron eliminadas conscientemente por las faltas de ortografía. Es que me encanta que seas tan... Sí, no, de esa manera nadie me puede tachar de nada. Sí, tengo a veces problemas con las H's, ¿no? Vale. Si las subes y las ves, las tienes controladas las H, son más menor. Pero la gente hace fotografías. Yo no hago fotografías, porque si hago fotografías no miro. Ya, eso ya. Entonces, el tiempo que me detengo a hacer las fotografías, yo lo dedico a observar. Y entonces, a posteriori, cuando estoy en el hotel o cuando me siento en un bar a dejar pasar el tiempo, entonces cuando trabajo sobre la libreta y cuando reescribo algunas de las cosas que me han sucedido, ¿no? o he pensado. Es curioso porque normalmente la imagen, todos por experiencia, muchos sois ya diseñadores profesionales, diseñadores noveles, etc. Una de las cosas que se aplica a la profesión precisamente es entregar las cosas en plazos, en tiempo, una metodología, un timing, un cronograma. Me encanta tu frase de dejar pasar el tiempo para que ocurran cosas que luego a su vez llevas y trasladas y que puede ser algo o no, pero que de alguna manera forma parte de tu inventario personal. Sí, estamos obsesionados con el tiempo, ¿no? Y el tiempo fluye tal y como tú te enfrentes al tiempo. Yo no llevo reloj, no tengo móvil. Cuando viajo sin ningún anclaje al tiempo. Yo sé que el tiempo pasa y que está ahí. Yo sé que existe la premura y la obligación, porque convivo y vivo de este trabajo y en eso soy muy serio, de que tengo que entregar en unos plazos determinados una serie de trabajos. Pero eso también, distinguir cuando la prisa es real y cuando no es real. La experiencia me ha dicho que en el 70% de los casos, salvo que no haya una fecha concreta de presentación de un evento, el tiempo es relativo y la prisa siempre es relativa. Yo lo que hago normalmente, y esto es una pauta que sigo y que me conduce a la fidelidad del cliente, es que cuando alguien me llama, yo pongo siempre una barrera de tiempo. Digo, yo no puedo cogerte este trabajo hasta dentro de 6 meses. 6 meses es mucho, pero 6 meses no es nada. Para mí no es nada 6 meses. Para el otro tipo, de repente 6 meses es un universo, porque él tiene la necesidad de ver ese trabajo ya, inmediatamente, mañana, a ser posible. Si tú caes en la trampa del tiempo, no vas a disfrutar de ese proceso de creación. Es fundamental para ti que el proyecto te dé placer, que sea... Para mí y para él, yo creo. ¿No? Que al final eso repercute en el proceso, repercute en el proyecto y en la emoción. Todo. O sea, si yo hago esto, es para vivir emocionadamente, porque esta profesión es maravillosa siempre y cuando se sepa disfrutar de lo que te regala esta profesión, ¿no? El regalo es las experiencias que te proporciona, el poder trabajar en ámbitos muy diversos, el no tener voz propia, el no estar obligado a ser tú constantemente, en ponerte el conocimiento constante, ¿no? La desubicación, ponerte en el papel de los otros. Todo eso son situaciones verdaderamente estimulantes y nutritivas que si sabemos llevarlas a nuestro terreno podemos disfrutarlas infinitamente más, que no apremiados por la angustia de los timing, del tiempo,
Que son jergas del mundo del diseño, del diseñador profesional, del diseñador gráfico, sí, que tiene que manejar de alguna manera. Pero precisamente a mí particularmente me interesa, y yo creo que tú eres un gran referente de ese nuevo palabra que existe dentro del mundo del diseño, que es el diseño de autor. No sé si te sientes muy reconocido en ese tipo de definición, pero yo creo que hoy en día, afortunadamente, las empresas, los clientes, de alguna manera están como buscando ese tipo de que sea pues, un diseñador, un ilustrador, alguien versátil que pueda de alguna manera proporcionar una voz propia, no dentro de los estándares, sino pues eso que tú dices, ¿no? No sí, tienes móvil, sí, no tienes iPad, no sí, tienes reloj. Todo eso hace que tú seas de alguna manera peculiar, distinto, tú mismo. Bueno, cada uno es uno mismo, claro, ¿no? claro, Cada claro. uno es uno mismo. Pero piensa en el discurso de los diseñadores fundadores, ¿vale? Que tenían que ser totalmente invisibles, trabajar para la empresa, pensar evidentemente en la idea de que resolvían un problema para la sociedad. Ese era el discurso de los diseñadores fundacionales, ¿no? Y afortunadamente, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que hoy en día el diseño de autor tiene cabida y bueno, tú eres uno de los referentes y evidentemente hay mucha más gente. Fíjate ¿No? que ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo no hago apuesta a lo de la autoría, o sea, que soy yo mismo a pesar de mí mismo. Me gustaría ser muchos otros y poder ser mucho más flexible y ser a veces invisible, porque esa carga de la autoría, el precio es una presencia constante y también una presión, porque siempre tienes que responder no ante ti mismo, sino también un poco ante los demás y ante la imagen que los demás tienen de ti y la percepción de tu trabajo. No nos engañemos, la autoría es inevitable y está en función de la educación, de los gustos personales, de los criterios profesionales. Al final, lo que llamamos autoría se define como caligrafía. Cada uno tenemos una caligrafía o cada uno tenemos una voz que nos identifica. Podemos contar una historia de amor, podemos contar una historia de vaqueros, pero al final nuestra voz, y podemos contar historias muy distintas, pero la voz es la que nos va a identificar. Detrás de cualquier diseñador, detrás de cualquier autor, yo sí que reivindico la autoría, más allá de la invisibilidad, ¿no? ¿En qué consiste la invisibilidad? En el anonimato. Claro que te pones al servicio del cliente, claro que intentas sacarle al cliente, pero para mí el trabajo no es un potenciador de mi ego, ni un potenciador de mi expresión personal, porque esto no lo entiendo como una parte de expresión artística, ni como una profesión que tiene que ver con el arte, sino que tiene que ver con la comunicación, y intento de alguna manera cierta versatilidad para poder abrir territorios de expresión nuevos, ¿no? Lo que pasa es que hay tantas y tantas y tantas maneras de entender la profesión que yo no me obcecaría en ponerle ni etiquetas ni cercados al campo, no cercenarlo, no cercarlo, no conducirlo, no sistematizarlo, sino dejar que dentro de la profesión haya puntos de vista distintos que confluyan en actuaciones también diferentes, y eso es una riqueza expresiva única, le concede a esta profesión pues una amplitud de miras mucho más allá que el dogmatismo corporativo. Claro, porque el dogmatismo quizás ya venga determinado por las herramientas que se utilizan, es decir, todos pasamos por el cliché de trabajar con ordenadores, con una serie de programas. Todo eso de alguna manera genera un uniforme visual siempre que se utilicen las mismas claves y con las mismas pautas. Sin embargo, quizás, ¿no?, este tipo de proyectos en el que tú planteas, no, un proyecto entra, necesito como mínimo un tiempo para desarrollo, 6 meses,
que además tengan que pasar cosas determinadas, que lo mezclo con mi memoria propia, con mis registros y que luego tengo en cuenta lógicamente lo que quiere el cliente o para quien va desarrollado, y lo mezclo todo y sale de alguna manera una voz propia para un proceso de comunicación, ¿no? En donde tú tienes en cuenta de alguna manera la finalidad, ¿no? Yo creo que es mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Yo creo que al final todo pasa por latir, por vivenciar lo que vives, por respirar. Sí, hay una frase tuya que me encanta, que dibujo igual que respiro. Y esa necesidad que salió en el libro de los cuadernos. Sí. Y bueno, me encanta, ¿no? Y un poco al hilo de lo que estás comentando, veo que sigues pensando igual, ¿no? Sí. Que se mantiene, es una frase del 2006 del libro. Sí, no la recuerdo muy bien, ¿no? Pero sí. Sí, seguramente. Sí, la has dicho, vale. Está escrito. Está escrito. No sé si todavía opinas así, ¿no? Que la necesidad vital de dibujar, pensar. ¿De vivir? Sí, de vivir. Sí, o sea, esta profesión a mí lo que me permite es vivir, y vivir intensamente, y vivir de forma cambiante. Para mí es el mayor regalo. Yo no lo cambiaría en estos momentos por nada. Me permite compartir, me permite evadirme, me permite refugiarme. Yo cuando estoy en Huesca, lo que quiero es encerrarme en el estudio a trabajar, y paso temporadas de ermitaño, de ermita absoluto, encerrado. Voy de mi casa al estudio, del estudio a mi casa, estoy 12 horas encerrado en el estudio. También, ¿no? En agosto también haces esa rutina, ¿verdad? Sí, agosto lo aprovecho precisamente para trabajar intensamente en los proyectos personales, en aquellos que no son profesionales. Entonces, los libros, algunos proyectos más peculiares, pero normalmente los proyectos de edición, agosto es el mes ideal. En agosto se cierra el país. Y entonces, como yo tengo la suerte de viajar a lo largo de todo el año y no necesito vacaciones porque ya estoy 3 o 4 meses fuera de casa, pues el mes de agosto es mío. Y entonces me encierro en una rutina de trabajo muy estajanovista. Entro a las 8 de la mañana, salgo a las 10 de la noche, me bebo una jarra de cerveza y hasta el día siguiente, ¿no? Los fines de semana salgo a la montaña a caminar o a ir en bicicleta, y trabajo muy intensamente en el proyecto que tenga entre manos durante ese mes. No suena el teléfono, no hay invasiones del espacio, del tiempo, no tengo que contestar correos electrónicos, con lo cual dispongo de todo el tiempo para poder dedicárselo a aquel proyecto que en ese momento me obsesiona. Cuando salgo de eso, me sucede una cosa curiosa, ¿no? Y es que cuando salgo fuera del estudio y me preguntan ¿en qué estás ahora?, no tengo ni idea. O sea, de repente ha habido como que lo he borrado. ¿En qué estás trabajando? Y digo, pues, no lo sé, no te puedo responder porque no lo recuerdo. Y acabo de cerrar el trabajo hace poquísimo tiempo, ¿no? Entonces, puedo cerrar el trabajo, marcharme de viaje, vivir todo eso de una manera distinta, y luego cuando vuelvo tengo que recuperar otra vez esas mismas rutinas de trabajo. Pero cuando viajo no trabajo de otra manera distinta, ¿no? Sí, a mí cuando estabas describiendo antes la anécdota que has contado del tigre dorado. El tigre dorado, sí. Me recordaba como si fuera Jules Perec, sí, que se sentaba en las calles de París y empezaba a tomar notas, ¿no? Como si fuera es que las palabras que me salen son feas porque tienen que ver con las finanzas, ¿no? Como si fuera un auditor, un notario. Sí, un notario. Un notario sí, que está ahí de alguna manera registrando. Sí, sí. Él hacía otro tipo de
de trabajo, de inventario, ¿no? Claro, claro. Sí, como un relato mucho más notarial, un acta notarial. Sí, de todo lo que estaba pasando en ese momento, cómo era la fachada de enfrente, cómo era el sol, cómo era tal. Sí. Bien, a ver, escribía Román de la Calle en aquel texto para la exposición en la Galería SED sobre las imágenes asociadas a las palabras, ¿no? Y cómo las palabras contienen las imágenes y el vínculo, estrecho vínculo que existe entre las palabras y las imágenes. Yo necesito escribir porque necesito recordar y necesito dibujar. Entonces toda esa memoria, todas esas experiencias vividas en algún sitio tienen que quedar registrados. Como no tengo cámara de fotos, no llevo cámara de fotos o la utilizo muy poco, una palabra se convierte en una concatenación de imágenes o una serie de palabras. De repente visualizo todo lo que he vivido, ¿no? Fuimos a Miami, ¿te acuerdas? ¿No? Y estuvimos en Miami y entonces de Miami... Para la exposición Think With Your Hands, un proyecto que hemos trabajado con Pep Carrió también. ¿Y qué pasó? ¿Qué has escrito ahí en Miami? Yo de Miami pues ¿Con qué te quedaste de todo? He visualizado y cuando si lo leo pues entonces visualizo a ver si encuentro la parte aquí dice Miami es un paraíso domesticado, el paradigma del glamour, tan falso como una superficie comercial, tan seductor como una promesa de amor. El amor es o no es, pero nunca se promete. Pese a toda la petulancia del lujo y la superficialidad de las formas, hay que reconocer que es un lugar hermoso, de una belleza superficial e inaccesible, pero hermoso. La ciudad, si acaso se le puede llamar ciudad, está custodiada por leones. Leones en las puertas de cada lugar, leones en los supermercados, leones en las puertas de los hoteles, en las puertas de los restaurantes, leones en los centros comerciales, leones en los hogares, leones de bronce, leones de piedra, leones de plástico, leones falsos, leones heráldicos, inverosímiles leones que solo responden a la fantasiosa idea de este animal monárquico. Frente a la ventana del hotel, un bosque de islas flotan sobre la laguna unidas por puentes de azúcar. Al otro lado de la laguna, en la línea del horizonte, la silueta de Miami Beach y su colección de vanidades. Una larga avenida para mirar y dejarse mirar impúdicamente, para lucir los excesos del esfuerzo y los avances de la cirugía. Bajo la ventana un embarcadero deportivo donde se pueden contratar los servicios de especialistas cazatiburones. Un cartel avisa del peligro de los manatíes. Un puente blanco levadizo guiña el ojo al paso de los veleros. Al otro lado del puente, en Isla Venecia, una pareja de leones guardan majestuosos la casa de las 4 columnas dóricas. Leones de piedra rosa ataviados de solemnidad y un exuberante peinado rococó. Los rizos se elevan ligeros como las volutas de agua de una fuente. La arquitectura es caprichosa y florida, fruto de la extravagancia y del mal gusto. Mansiones como pastelitos de fantasía coronados de guindas de colores. Todo resulta falso, engañoso, hortera, ridículo, sospechoso, pero paradójicamente es esta desmesura kitsch lo que lo hace sublime, único. Convierte a la ciudad en un museo de la superficialidad. No, yo escribo esto y ya he visto Miami, no necesito las fotografías porque ahí de repente y yo haciendo fotos constantemente de todo. Aquellos 2 leones que me marcaron, que eran 2 leones rosas con un tupé que les subía, que estaban en la calle, en aquella casa blanca de madera, con aquellas 4 columnas dóricas imposibles, con el jardín. Digo, ya lo tengo en la cabeza, solo tengo que buscar las palabras para retenerlo en la cabeza. Y todo eso, las palabras contienen las imágenes, ¿no? Nuestra profesión es esa relación entre la palabra y la imagen. Entonces, no debemos olvidar la fuerza de la palabra, no debemos olvidar ese valor que tiene el lenguaje para poder expresarnos más allá de la imagen, pero sobre todo con imágenes. Es que fíjate, es curioso porque en otro momento tuyo, también en una entrevista que te hicieron, tú comentabas que el ilustrador era aquel que rellenaba los huecos de las palabras. Sí.
Entonces me parece muy interesante que ahora tú mismo también estás como buscando esa relación entre imagen, palabra, y ya no hay esa diferencia, ¿no? Nosotros rellenamos el espacio vacío entre las palabras, porque si nos atenemos a la palabra, lo que hacemos es rebundar sobre lo ya dicho. O sea, ya está el texto dice lo que dice. ¿Para qué voy a rebundar sobre lo ya dicho si el texto contiene sus propias imágenes? El ilustrador, que es un buen lector, tiene que encontrar aquellos intersticios, aquellos lugares vacíos, aquellos espacios huecos donde poder añadir cierta información que las palabras no contienen, aquel territorio de actuación, porque nosotros lo que hacemos es propiciar una lectura paralela, no sumarnos a la lectura ya existente, sino ir de la mano de lo literario o del texto para potenciar lo que se lee y potenciar la palabra, pero también añadir algún tipo de información que no contengan las palabras, pero que estén implícitas en las propias palabras. O sea, ese sería el territorio de actuación de la ilustración, no rebundar sobre lo ya dicho. Eso que comentas es muy interesante porque, fíjate, cuando tú estás leyendo ahora mismo esos dos textos, tú eres autor, por un lado, del texto, y luego eres autor de las imágenes y lo tienes en cuenta. Cuando, por ejemplo, has ilustrado el libro de las preguntas de Pablo Neruda, es precioso el cuaderno en el que tú estás, por un lado, decidiendo de qué manera las imágenes van a acompañar las palabras de otro, no las tuyas. O, por ejemplo, en Los sueños de Elena, de Eduardo Galeano, también, ¿no? Cómo vas proponiendo de qué manera vas a acompañar con imágenes las palabras de otro. A mí me encantó escucharte en Washington, cómo explicabas, cómo habías desarrollado ese diálogo con Galeano para ver cómo ilustrabas Los sueños de Elena. ¿Podrías contarlo? Porque es precioso. Claro, el reto era muy grande, ¿no? Neruda estaba muerto y no podía levantarse de la tumba para darme una colleja y decir, menudas ilustraciones has hecho a mi libro, ¿no? Galeano está vivo y además es un libro muy emocional porque está dedicado a su señora, que se llama Elena, y son los sueños que ella le contó y le cuenta cada mañana cuando se levanta. Yo soy un amante absoluto de Galeano desde que lo descubrí y me ha enseñado mucho y me ha hecho vibrar mucho, ¿no? Yo tengo algunos de sus libros, el libro de los abrazos, para mí durante mucho tiempo ha sido un libro de cabecera y de vez en cuando he abierto alguna de sus páginas y lo he leído, ¿no? Está ese texto maravilloso sobre la utopía, ¿no? En el que se pregunta, camino 2 pasos y ella avanza 3, retrocedo 1 y ella retrocede 2, avanzo un poco más y ella se mueve en el horizonte. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar, ¿no? Bien bonito, o sea, es tener siempre la utopía en un lugar de inaccesibilidad al que no llegas. Eso es Eduardo Galeano, con qué poco, ¿no? Con qué poquito. Para mí es un libro vital, fundamental. Cuando me mandan el texto, yo leo el texto y claro, son los sueños de Elena. Lo vuelvo a leer, lo releo varias veces y antes de comenzar a trabajar. Y entonces tengo reciente un texto que había leído de Borges, pero no gracias a Borges, sino gracias a otro texto al que llego, que está en un libro de Enrique Vilamatas que se titula París no se acaba nunca. París no se acaba nunca es un libro soberbio, es un libro que se dispara en muchas direcciones, ¿no? Y que contiene a su vez muchos libros. Él en ese libro habla de otro libro de Borges y que yo acudo a ese otro libro de Borges y en el que se habla de la memoria. Y entonces a Borges le decía a su padre que el recuerdo era muy triste porque solo se recuerda la primera vez y que a partir del recuerdo de la primera vez el recuerdo siempre es mutable y cambiante porque se recuerda el recuerdo del recuerdo. Entonces por eso el recuerdo siempre está vivo. Entonces nunca se puede
nunca se recuerda desde lo primigenio, solamente la primera vez que recuerdas. A partir de ahí, la memoria se activa recordando lo recordado. Y entonces el recuerdo va cambiando. Y va cambiando la memoria, esa memoria viva va cambiando en función de cómo vas añadiendo y matizando el propio recuerdo, ¿no? Y digo, interesante, ¿qué es el sueño? El sueño se produce en ese estado de inconsciencia en el que nos subimos en la noche y se produce de una manera que no controlamos. Pertenece afortunadamente, ¿no? Pertenece al subconsciente y ahí afloran muchas cosas. Hay una fase del sueño que podemos recordar y que es la que está más próxima y más cercana y que tenemos que rescatar por la mañana si queremos retenerla. Lo que sucede cuando retenemos el sueño es que intentamos literalizar el sueño, porque el sueño es totalmente absurdo, pero necesitamos dotarle de un valor, dotarle de un significado, de un cierto significado. Claro, buscar qué quiere decir. Buscar qué quiere decir y buscarle un argumento, una narrativa. ¿He soñado qué? En el he soñado qué ya es el comienzo de un sueño. Había una vez. El he soñado qué es la literaturización de la experiencia del sueño. Y sucede que vas rellenando los huecos, porque el recuerdo es parcial. Vas cogiendo fragmentos que te vienen y empiezas a hilvanarlos y generas una historia. Esa historia es la que recuerdas del sueño, no el sueño en sí mismo, sino que ya hay una perversión sobre el sueño, hay una construcción ficticia del sueño. Yo pensé, voy a trabajar con la misma materia del sueño, que es el recuerdo, que es la memoria. No voy a trabajar sobre el texto. Ahora voy a leer el texto, me voy a olvidar de él y voy a dejarlo descansar durante 5 meses. Y cuando en junio me encierre a trabajar sobre el libro, que estuve 3 meses, 4 meses trabajando, no, este libro estuve 6 meses, pero 5 encerrado, trabajando en el libro, no voy a volver al texto, voy a volver al recuerdo del texto. Y entonces voy a trabajar a partir de la memoria del texto. Solo tenía como espacio de sujeción al texto el título de cada uno de los textos y el recuerdo de cada uno de los textos. Con lo cual mi visión era una visión que estaba obrada con la misma materia con la que se obraron esos textos. Buscabas eso, ¿no? Yo buscaba la paridad, claro. Yo buscaba no atenerme al recuerdo, sino construir también otro sueño. Claro, con la misma honestidad, ¿no? Con la que Galeano de alguna manera había generado sus textos a partir de lo que hablaba con Elena. Era un juego. Un juego, sí. De alguna manera también... Sí. Sí, podríamos empezar. Perdón, llevamos demasiado tiempo, podríamos estar así horas y horas. Hay un micro inalámbrico para quien desee hacer preguntas. Yo, si nadie se anima, y al hilo de lo que estáis diciendo y conectando con lo que hablábamos esta mañana, estáis hablando mucho acerca del referente textual y literario, pero... Gracias. ¿Se escucha? Sí, estamos... A estas alturas de la sesión debería ser claro que ser ilustrador sin participar activamente de la lectura sería muy limitante. Pero también en tu obra se ve muchas veces un componente material, objetual, es decir, tus carteles, tus portadas, en muchos casos son hallazgos visuales. Pueden tener sus referentes textuales detrás, quizás no siempre. ¿Cómo trabajas ese mundo de lo material, de lo objetual? Esta mañana te lo comparaba con la tradición surrealista del objeto encontrado, de la asociación inesperada, pero ¿cuáles son tus métodos o tus referentes a la hora de trabajar y de elaborar objetos? Gracias. Sí. El método, ¿no? Yo tenía un alumno en Barcelona que al cabo, después de un máster que les di un mes, él me dijo, mira Isidro,
está muy bien este curso contigo, pero yo lo que quiero saber es el método. Déjate de tonterías y dinos el método. ¿Cuál es el método? Y entonces, claro, yo me quedé perplejo porque el método, si yo lo supiese, ¿piensas que te lo iba a contar? Si yo tuviese la certeza de que existe algún método, te lo iba a contar. No tengo ni idea de cuál es el método. La verdad es que no lo sé. Yo pienso que una parte importante tiene que ver con la infancia, con la educación y con los gustos. No lo sé. No tengo ni idea de dónde viene todo. Tampoco me interesa demasiado, ¿no? Yo de niño veía aquellos dibujos animados que me gustaban, que creo que surtieron un efecto perverso en mi mente. Yo durante mucho tiempo los llamaba aquellos dibujos de los países del este, que veíamos una parte de nuestra generación, la viejuna, no vosotros que sois... También habéis visto... De los países del este. Yo soy del este. Ah, tú eres del este, vale. Entonces, aquellos que tenían las músicas imposibles, nunca nadie hablaba, sino que todo eran sonidos y... bueno, aprendimos el dodecafonismo gracias a los dibujos animados, ¿no? Aprendimos a mirar también gracias a los dibujos animados. Estaban los amantes de Tintín y los amantes de Asterix, y son dos faunas distintas que pugnan entre sí, ¿no? Yo me decanté por Tintín y la línea clara. Y estaban los amantes de la Warner y Walt Disney, y los amantes, que éramos tres raros en clase, de los dibujos de los países del este. Yo decía que aquellos dibujos eran los de los estudios Koniec. Ahora estudios Koniec. Porque al final siempre aparecía Koniec. Hasta que un día, cuando se acababan los dibujos, aparecía Koniec. Y yo pensaba que Koniec era la firma de los dibujos. Y decía, los maravillosos dibujos de los estudios Koniec. Y resulta que no, que Koniec quiere decir fin. Es lo que quiere al final. Como den, pues lo mismo, pero en polaco o en ruso, o ¿no? Koniec. Y esto me lo dijo un amigo que me dijo, mira, no, siento... Los estudios no existen. Hay muchos estudios distintos, unos en Praga, otros... pero Koniec quiere decir fin. Bueno, pues aquellos dibujos tan peculiares, yo los he vuelto a recuperar años después, y de repente he recuperado gente tan impresionante como Svan Mayer o Giri Barta, que tuvo una exposición impresionante y que yo veía de niño. O sea, Giri Trinca también lo vimos de niño, y de repente aquello fue un shock, porque ver en la televisión unos dibujos de Giri Trinca o de Giri Barta era una experiencia visual, y yo tengo algunas de aquellas imágenes grabadas. También me ha hecho mucho daño, no los psicotrópicos, sino mi paso por el teatro. Claro, yo no tengo una formación de diseñador gráfico ni una formación académica como artista visual, sino que yo tengo una formación de actor. Estudio teatro, y al cabo de tiempo me voy a París a estudiar mimo y pantomima en la escuela de Jacques Lecoq, que es el equivalente a Marcel Marceau. Marcel Marceau sería el mimo blanco, Jacques Lecoq sería el mimo expresivo. Pues Comedians, Joan Font de Comedians estudió también en Lecoq, y una parte importante de la gente que trabaja en el Cirque du Soleil, en el Circo del Sol, provienen de esa escuela, ¿no? Es una forma de entender plásticamente y escenográficamente el movimiento. Después, yo reflexionando de dónde viene todo mi universo iconográfico, de alguna manera tiene que ver con mi experiencia teatral. Está el teatro, está la escenografía, están los trampantojos visuales, está
una concepción espacial, están los títeres, está la construcción, está toda esa parte matérica que tiene que ver, no lo sé, con la experiencia sensual y sensorial de la fisicidad del teatro, la máscara, todo eso, yo creo que está vinculado a ese contexto. Y luego hay otra cosa, y es que a mí me gusta tocar, me gusta oler, me gusta sentir, y me gusta la carnalidad. Entonces, yo disfruto con el tacto. El tacto para mí es esencial, ¿no? Y trabajar de esta manera me reporta una cantidad de estímulos enormes, grandiosos. O sea, lijar una madera puede convertirse, perdón, pero en un orgasmo. O sea, ese trabajo intenso con la materia, el descubrimiento de esas características, oler la madera cuando estás trabajando sobre ella, es único. No sé si habéis trabajado con el enebro, pero el enebro es soberbio. Claro, se puede oler el enebro cuando te tomas un gin tonic con bolitas de enebro, pero trabajar con madera de enebro es tremendo, ¿no? Otra que huele muy bien es el cocobolo. Hay maderas que son... En Naturaleza Nómada, por ejemplo, ¿no? En esa sí. obra la vas a exponer en mayo, ¿es en la galería? Espero, en la galería SED, sí, seguro. Ahora está viajando, pero vuelve. Sí. Y claro, te pasaría eso, ¿no? Porque es objeto encontrado en el rastro, miles de cosas, pues cuenta un poco qué es, ¿no? Naturaleza Nómada. Sí, Naturaleza Nómada es como todos los proyectos están enlazados unos con otros, o sea, que es que de dónde viene, precioso, no sé si, bueno, lo veréis. de dónde nace cada una de las cosas, pues no lo sé muy bien, ¿no? Pero viene del proyecto que estoy haciendo para Lucifer y está hermanado con ese proyecto, ¿no? Para Lucifer, que es una empresa de luces de aquí de Valencia, estoy realizando un proyecto que se presentará en la Feria de Milán este próximo año, en el 2015. Es una familia de animales particulares, y entonces he estado trabajando con un artesano de la madera, con un tornero. Yo nunca había torneado piezas y la experiencia ha sido sublime, ¿no? Ha sido muy intensa, muy bonita. Y ese otro trabajo, además, en colaboración con otra persona que aporta sustancialmente un conocimiento y una sensibilidad especial, que no es tu propia sensibilidad, pero que es otra sensibilidad también que tienes que respetar. Y a raíz de trabajar con esas formas torneadas, yo empecé a descubrir el carácter azaroso que contiene los diferentes elementos decorativos que nos rodean. Y empecé a hacer inicialmente una recopilación de elementos que están torneados: el mango de un cuchillo, el mango de un destornillador de madera, la pata de una silla, la pata de un mueble, elementos decorativos de ciertos muebles, balaustradas, pomos. Hay toda una serie, muchos elementos de madera que están torneados de formas totalmente distintas. Y me parecía curioso cómo aquellas formas que estaban fuera de mí, con el simple hecho de antropomorfizarlas, de ponerles lo justo, que son dos patitas, verticalizarlas, elevar el cuerpo sobre dos elementos que se convierten en piernas, ya le dota de un carácter humano. Pero aquello que no está pensado para ser nada, más que un elemento decorativo, no solamente se convierte en un personaje, sino que adquiere carácter propio. Y adquiere carácter, y es curioso, masculino y femenino. Totalmente. Y adquiere un carácter que potencia
la imaginación y lo lleva a un territorio único, y es el de la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Los hay negros, los hay repipís, los hay barrocos, los hay austeros, los hay jóvenes, los hay ancianos, los hay gordos, los hay soberbios, los hay humildes, los hay ajados. O sea, todos están ahí y simplemente lo único que ha sido necesario ha sido ponerles unas patitas y nada más. Y el personaje sale con su propia historia. Esto, que fue un ejercicio de puro azar, además de buscar en los rastros todo este tipo de material, finalmente se va a convertir en un libro que va a salir publicado ahora para la feria de, no recuerdo, una feria latinoamericana. La de Bogotá, ¿no? Pero no es la de Bogotá, yo creo que no, Guadalajara no, porque ya ha pasado. O Guadalajara es la semana que viene. Guadalajara es la semana que viene, ¿no? Es en noviembre. Es en noviembre. Pues entonces se va a presentar para la feria de Guadalajara, es en noviembre, sí, este libro. Se llama Hombres Contados, sí. ¿El Contexto de Grasatora? Sí, el texto es de Carlos y todos los personajes es esta selección de personajes, sí. Muy bien. ¿Inspectore no? No, lo edita esta editorial colombiana, Tragaluz. Vale. Sí, que está editando cosas bien hermosas, muy bonitas. Muy bien. Sí. ¿Conquistadores de la Conquistadores es de Tragaluz también. Muy bien. Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Porque lo digo por si interrumpirnos, quiero decir que genial. Una curiosidad. Vale. Cuando has hablado que formaste o trabajaste con una compañía teatral llamada Lecoq, Sí. ¿tiene algo que ver con un ilustrador español exiliado en Francia y firmaba Lecoq? Yo creo que no. No, Jacques Lecoq es un mimo francés muy reputado, pero yo diría que no tiene nada que ver. Muchas gracias. ¿Qué vino antes para ti, el texto o la imagen? ¿En qué momento? Para empezar. O sea, Al ¿cómo te principio- inspiraste? Al principio fue el verbo, ¿no? No, la pones lejos, o sea, pones... Pero ¿en qué momento de mi vida? ¿Habéis escuchado la Al pregunta? empezar, tú empezaste con teatro. ¿Qué fue antes? ¿El texto o la imagen? ¿El huevo o la gallina? Exacto, eso estaba Sí. pensando, pero no lo iba a decir así. Sí. No lo sé, es una pregunta compleja, ¿no? Es una pregunta... ¿Puedo pensarla y responderte por correo electrónico? 6 meses. Quiero decir, yo veo tus carteles y veo una limpieza, algo muy pulcro, muy... ¿sabes? Y claro, luego veo pues cómo utilizas la letra en tus carteles y pienso, yo qué sé, como te ha influenciado el texto para... Veo como un equivalente entre el texto y la imagen, como que ambos siguen la misma línea, ¿sabes? No sé si me explico bien. Y creo intuir por dónde vas, ¿no? Complicar o añadir o quitar, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Complicar es fácil, pero restar es más complicado, es más difícil porque requiere esa capacidad selectiva de decidir qué quitas, ¿no? Y te puedes quedar en muy poco. Aquella máxima del menos es más no es cierta, porque menos puede ser muy poco, menos puede ser insuficiente, menos puede ser nada, ¿no? En cambio, me gusta, quizá hay otra que decir, más con menos, que sería más interesante, o lo que decía Milton Glaser, que era el menos suficiente, o sea, conseguir el menos suficiente para que el menos
potenciar el menos, ¿no? Esto es un proceso largo de depuración, muy largo. Y inicialmente y lógicamente todos lo que queremos es demostrar nuestras habilidades. Y la demostración de las habilidades pasa por la constatación de la expresión. Soy capaz de hacer esto y demuestro todo lo que soy capaz. Y luego, conforme vas evolucionando, no por pereza, aunque a veces también, y tampoco por rapidez, aunque a veces también, y por premura, pero intentas minimizar, o sea, intentas ir depurando, o yo por lo menos intento ir depurando. A veces en la depuración hasta el sonrojo, ¿no? Una vez soñé que estaba en un bar con Peret, con Pep, no, con Peret no, con Raúl, con Pep, con Federico del Barrio, estábamos tomando cervezas y de repente hay una televisión encendida en un lateral y aparece Peret en la televisión. Ya sabéis que yo trabajé con Peret. Peret es un diseñador gráfico al que yo le debo mucho. Y entonces Peret se asoma, sale de la pantalla y se asoma hacia afuera, ¿no? Y me dice, Isidro. Y yo inicialmente no veo a Peret y Isidro. Y entonces veo a Peret que está saliendo de la pantalla del televisor hacia afuera y le digo, Peret. Y me dice Peret, estás abusando del blanco. Fue trágico, porque claro, y de repente yo me levanté a la mañana siguiente y fui a ver qué es lo que había hecho últimamente. Y dije, joder, es todo blanco, si me voy a quedar en nada, ¿no? Y el siguiente cartel fue azul. Y metí muchas más cosas. Tengo un amigo, Serafín, que es un tipo muy curioso. Serafín es un hombre que tiene, bueno, es neurótico y tiene una incapacidad. En Huesca tenemos varios personajes peculiares, como en todas las ciudades, ¿no? Nuestros loquitos, pero en Huesca con la particularidad de que hubo un centro de atención psiquiátrica pionero con un hombre que había estudiado en el extranjero, un médico que aplicó unas terapias artísticas y las puso en práctica en Huesca. Y entonces era un centro de día donde iban personas con problemas psiquiátricos y realizaban actividades artísticas con unos resultados impresionantes. El lugar, si queréis verlo, se llama Centro Arcadia. Y Serafín, pues Serafín es un tipo muy particular que tiene todo el diccionario en su cabeza y lo articula de la forma más alucinante del mundo, ¿no? Puede construir, o sea, las frases más delirantes, pero también las más sensatas, simplemente por azar combinatorio. Y no tanto, porque es un tipo muy inteligente. Y entonces un día que estábamos tomando una cerveza, se me acerca y me dice, Isidro, ¿sabes qué te pasa a ti, Isidro? Y le digo, no, ¿qué me pasa, Serafín? Que tienes un exceso de nada. La nada es altamente contaminante y tanto es mala por exceso como por defecto. Hay que tener la nada justa, la nada que dé sentido al todo. Y tienes que encontrar, Isidro, tienes que encontrar el equilibrio entre tu nada y tu todo. ¡Jodó! Tela marinera. Y luego me dice, Isidro, mañana te voy a llevar a ver el centro del universo, el ojo del universo. Te voy a llevar a ver el ojo del universo. Y le digo, hostia, Serafín, eso me haría muy feliz. Y se me queda mirando fijamente y me dice, no lo entenderías. Si es que me quedé sin ver el ojo del universo, pero me quedé lleno de nada.
Yo tengo otra pregunta. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Cuán importantes son tus cuadernos para tu obra profesional? Ninguna, no tienen importancia. Los cuadernos son importantes para mí porque son mi lugar donde... O sea, yo necesito esto porque como no tengo teléfono móvil, no me puedo apuntar los teléfonos de los amigos ni puedo apuntarme las agendas. O sea, de la misma manera que escribo eso, yo aquí es muy estúpido, pero tengo que ponerme los trabajos que voy haciendo y que tengo. CDN, el juego del amor y del azar, tachado, ya lo he hecho. Fausto, tachado, ya lo he hecho. El testamento de María, ya lo he hecho, tachado. Y al lado pone una F, que dice facturar. La F quiere decir facturar. Cuando ya lo he facturado, tacho la F y pongo una C, que quiere decir cobrar. Yo necesito esto porque si no, no me entero de cuándo cobro, ni si tengo que facturar o no tengo que facturar. Necesito de estos cuadernos para poder manejarme en la vida. Y abajo pone Lucifer y luego, bueno, estoy haciendo un logotipo que ahora acabo de verlo, Clínica Dotu, que es una clínica dental. O sea que de vez en cuando también hago cosas normales y corrientes. Un cartel a Octavio Paz, el cartel homenaje a Félix Beltrán ya lo he entregado, tachado. Aquí no pone una F porque como no se factura nada, es de gratis. Gratis pero con premio. Con premio. Y muy orgulloso de estar en ese homenaje al gran Félix Beltrán. Lo necesito. Pero por ejemplo, no... Lo necesito. No, yo qué sé, te encargan algo y dices, guau, voy a repasar, a ver... A veces sí, claro, pero no siempre. Voy a repasar, a veces salen cosas de aquí. A veces. A veces, pero no necesariamente. O sea, no es el propósito del cuaderno. El propósito del cuaderno es otro completamente distinta y es... bueno, es esta especie de cuaderno de bitácora, de lugar donde va a parar todo, de espacio de reflexión, espacio de recopilación, agenda, listado, un diario. Sí, ¿Cuántos años llevas haciéndolo? Porque empezaste con Antonio Maluenda. Sí, empecé con Antonio Maluenda. Antonio Maluenda fue un profesor que tuve fundamental también en mi desarrollo. Entonces Antonio Maluenda propició en mí la curiosidad malsana. Entonces dijo, los actores tienen que ser extremadamente curiosos. Tú tienes que adueñarte de lo ajeno para poder representar lo ajeno. Entonces no sirve, o sea, no es necesario experimentarlo. O sea, hay como distintas teorías teatrales, ¿no? Y entonces pues está la de Meyerhold, está la de Stanislavski, del Actors Studio, y está la de Grotowski, que es una más corporal y más física, y hay distintas teorías teatrales. Entonces, él decía que no es obligatorio experimentar para poder representar, pero sí ver el testimonio. ¿Y cómo se aprende? Se aprende mirando y se aprende estando muy atento. Entonces dijo, bueno, como ejercicio no, pero como ejercicio vital, cogéis un cuaderno y seguís a las personas. Y entonces hacéis de esas personas retratos de esas personas, ¿no? Luego más adelante he encontrado acciones similares que me interesan mucho en Soficol, ¿no? Que también sí, perseguía, salía de su casa y luego está el libro de Auster de Leviatán. Y de Paul Auster de Leviatán, efectivamente. Y ese aprendizaje, viendo a los otros, para mí fue el comienzo de los cuadernos y ya nunca lo he dejado, ¿no? Lo que pasa es que ya abandoné esa parte de voyeur, no la abandoné del todo porque sigo siendo un voyeur, sí, pero no abandoné el cuaderno en ningún momento, ¿no? O sea que el cuaderno ya me acompañó.
sí. 30 años. Sí, 30 años. De cuadernos. 30 años, sí, son unos cuantos. Más todos los que compras, que encuentras en el rastro, los vacíos. Sí, los llenos, sí, los peculiares, sí, unos cuantos. Sí. Quería hacer una pregunta inevitable del crítico de arte que siempre se equivoca, ¿no? A lo largo de las diversas conferencias que he asistido en mi vida, desde Renau en los años 70, que por cierto era tartamudo, a Félix Beltrán, que es muy preciso y conciso, pasando con Enrique Satoué, todos se apoyan en sus charlas, en sus conferencias, en imágenes. En tu caso, con la palabra. Me voy con la impresión de que eres, además de todo lo que has dicho y han dicho sobre ti, un cuentacuentos. ¿Te molesta? En absoluto, sí. Pero ese, ya sabes que has dicho el titular. Yo la vez anterior que vine a Valencia me habían invitado en una charla en Bancaja que se titulaba Isidro Ferrer, actor y poeta. Y dije, no, si soy diseñador e ilustrador. Ellos decidieron que yo no, yo era actor y poeta. Y entonces empecé la charla diciendo, yo soy un farsante, ¿no? El titular de un periódico fue Isidro Ferrer es un farsante. La cosa cambia cuando lo dice uno y cuando lo dicen los demás, ¿no? Pero sí, soy un cuentacuentos. Porque eres un recipiente de todos los cuentos que te cuenta todo el mundo. No, y los que vivo en carne propia, bueno, ¿no? también, sí. Sí. Vale. Bueno, la verdad es que eso que comentas, Manolo, con respecto a que la charla no Sí. tenga imágenes hoy, Sí. ha sido una cosa que yo me he enterado hoy que no iba a tener imágenes. Sí. Porque Sí, he la última vez que decidido... hablé por teléfono con Isidro, pero a ver, Sí, cuéntame. también le ha sorprendido mucho a Jorge. Sí. Sí, yo he decidido que no tuviese imágenes porque yo creo que no eran necesarias, ¿no? Y porque uno dibuja también mentalmente y si no, luego, como vivimos en la saturación constante de la imagen y el apoyo constante de la imagen, luego uno va a internet y obtiene todas las imágenes que quiera buscando y tecleando y las obtendrá. Pero también como un pequeño guiño y homenaje. Y entonces yo venía con el ordenador y venía con las imágenes y dispuesto a proyectar alguna imagen. Pero me acordaba de una exposición de Sophie Cole que me hacía mucha gracia, en la que supuestamente ella montó una exposición creo que en Nueva York, pero no estoy seguro en qué ciudad norteamericana, en la que supuestamente los cuadros desaparecieron la noche de antes porque entraron unos ladrones y se llevaron los cuadros de la galería. Entonces el espacio estaba vacío, no había nada, quedaba solamente como el rastro del tiempo que había dejado en los laterales del cuadro, si era grande, pequeño, más o menos, ¿no? Y una cartela escrita por el bedel de la exposición, del lugar, que había estado pocos días conviviendo con esos cuadros, y describía vagamente el cuadro que había en el lugar. Era un cuadro azul, más o menos azul, de tamaño grande, con un horizonte. No recuerdo bien si había una casa o no, un hombre seguro. El perro, no sé si miraba hacia adelante o miraba hacia atrás, y pasaba otro cuadro. Y esta era la exposición. Con lo cual era una exposición llena de imágenes, pero llena de la pluralidad de las imágenes que cada uno dibujase en su cabeza. Me parecía una exposición bien hermosa, ¿no? Y entonces por eso he decidido... Estamos saturados de imágenes, yo creo que ya hay bastantes imágenes, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué Sí, más? es que además hubiera sido... Ah, sí, además si ven las imágenes no me ven a mí. Exactamente. Ni a ti, que has venido guapísima.
Te devuelvo el piropo, porque yo te lo he dicho nada más llegar. En una conferencia te vi actuar. ¿Haces frecuentemente? No. No, pero En la calle de Barcelona. sí. No, fue en Bilbao. En Bilbao. En Bilbao, con una maleta. Son propuestas escénicas, ¿no? Tengo dos conferencias. La de la maleta ya la abandoné porque era complicada. No sé si te acuerdas que en la maleta dentro llevaba distintas cosas. Iba sacando de la maleta cosas. Sí, hablabas de las cosas. Cachivaches, sí, y con unas greguerías de Gómez de la Serna, y entonces iba recitando unas greguerías, iba haciendo unas cosas por el escenario y dejaba los objetos. Y entre aquellas cosas que había, era una maleta que pesaba un quintal, de madera, además, muy bonita, pero de madera. Y cuando me la tenía que llevar de viaje era un problema. Entre las cosas que había dentro de la maleta había un hueso de vaca de este tamaño. Me retuvieron. A mí me han retenido varias veces en los aeropuertos por cosas siempre muy lógicas, ¿no? Una de las veces que me retuvieron a la salida de México, el hueso entró, pero no podía salir. No. De dónde venía aquel hueso y por qué llevaba yo un hueso en la maleta. Es que soy artista. No, pero no era suficiente. Y dice que ha entrado el hueso. Está prohibido entrar este tipo de material en el país. Está prohibido, señor. Bueno, tuve un problema y entonces decidí que ya era muy pesado aquella conferencia y aquella la abandoné. Y luego hice otra, que es una conferencia que se titula Una casa, dos cosas, tres casos, que habla sobre la creación del mundo y que también es una conferencia dramatizada. El porqué de esas dos conferencias es porque quería hablar de diseño sin pronunciar la palabra diseño en ningún momento. Creo que a veces pecamos de endogámicos y de excesos, ¿no? en la profesión, y que se puede hablar de la profesión desde lugares periféricos, con puntos de vista que aporten una visión colateral, diferente, y por eso esas dos charlas, ¿no? Sí. Ahora, Sí, aquí. se me ha ocurrido al oír la palabra greguerías, si tú podrías contarnos como experiencia, o qué te aportan, o qué le debes tú a Gómez de la Serna, o él a ti, es decir. Él a mí nada, porque ya murió. Ya. ¿No? Yo a él mucho, ¿no? Aquella ciencia de la cosología. Gómez de la Serna escribía sin parar. Escribía más que el presidente de Corea, que creo que escribía un libro al día, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente de Corea? Ya fallecido, el padre Kim Jong-il. Kim Son... él escribía un libro al día. Gómez de la Serna debía escribir varios libros al día, ¿no? Porque tenía una producción desmesurada. Y él apadrinó esta peculiar ciencia de la cosología, que es la ciencia de las cosas. Entonces, tiene cosas bien interesantes, ¿no? Y las greguerías son tremendamente interesantes porque son de un potencial visual enorme, pero muy, muy grande, ¿no? Cuando tú coges una greguería y la lees, hay una visualización de la greguería con mucha fuerza. Y él hacía una cosa, esta mañana lo he contado en el curso, que yo también he llevado a cabo, se la he robado. Y es la relación azarosa que se establece entre objetos y cosas. Él iba al rastro, tenía un gabinete de curiosidades y recopilaba todo lo que encontraba en el rastro, que le llamase, porque él las cosas le tenían que llamar, o sea, tocarle a la puerta, tenían que seducirle, decirle estoy aquí, y entonces él recogía aquellas cosas que le llamaban y las colocaba azarosamente en aquel gabinete, de tal manera
que entre ellas establecían relaciones que él no contemplaba. Y él lo único que hacía era estar atento a las relaciones que establecían las cosas de forma azarosa entre sí mismas. Cuando no sucedía nada, cambiaba las cosas de lugar y esperaba a ver qué sucedía con esas cosas cambiadas y con esos nuevos encuentros y con esa nueva disposición. En ese paseo por el rastro de Georgetown. De Georgetown, ¿no? En Washington. Sí, pues sucedían cosas, suceden cosas. Sí, y eso te dispara muchísimo. O sea, suceden cosas porque de repente hay un objeto al lado de otro, y es ese objeto al lado de ese otro objeto el que potencia el que haya una relación única que se produce ahí y que tú puedes rescatar, ¿no? Y hay que estar como muy atento. Suceden muchas cosas. Pero tú eres un oteador nato, ¿eh? Un descubridor de tesoros ahí, porque era así. Pasábamos nosotros y de repente Isidro descubría algo, nos lo enseñaba, lo sacaba, ¡anda! Y estaba eso ahí. ¡Qué maravilloso! Un descubridor nato. Es como... También tuvimos un día una experiencia muy bonita, y es que nos fuimos, por lo que estabas describiendo antes, fuimos a un super almacén de 800 metros, lleno de libros. Una macro biblioteca. Bueno, cuéntalo, ¿qué pasó? ¿Cómo se llamaba aquel? Book... Second Hand Bookseller, ¿no? Algo así. Era una librería de viejo en Washington y teníamos a nuestra disposición 800 metros de pilas de libros bien clasificados. Llegamos y casi, bueno, yo me volví loca. Claro. Literalmente. El problema es la borrachera. Entonces la cuestión es la selección. Claro. O sea, marcarte los objetivos. Entonces, cuando te marcas los objetivos y defines el objetivo, dices, ¿qué voy a buscar? Entonces ya seleccionas. Ciencia no. Historia, no. Medicina, en absoluto. El problema es cuando dices, ole, joder, y te quedas en un estante y me cago en la leche, y me quedan 400 anaqueles y 17.000 pasillos, parados, ¿no? Pepillo ahí. Estaban petrificados. Y de repente llega Isidro por uno de los pasillos y os aseguro que eran joyas. Eran joyas, sí, eran joyas. Cuando las vimos joyas. en el taxi, absolutamente joyas. ¡Oh! Y eso estaba, qué maravilla, qué bonito. Sí, Wow. libros de imagen, de fotografía, libros de los años infantiles, de los años 60, cuentos. de los años 50, impresos algunos de ellos en litografía, con unas encuadernaciones y con una maquetación espectacular, ¿no? Sí, muy estaba bonito. ahí en los 800 metros del libro. Qué maravilla. Bueno, Yo he aprendido mucho, también la experiencia de los rastros hace, ¿no? O sea, cuando ya tienes experiencia... ¿30 años también de rastro? ¿O? Menos. En Huesca no tenemos rastro. Ah, ¿no? No, pero en París sí, ¿no? Tienen ese rastro de Clignancourt, las pulgas. Las pulgas, sí, muy bien. Que es impresionante, ¿no? Y yo tengo una experiencia muy frustrante en las pulgas. Y una de las veces que fui, encontré la colección original de los Prelibri de Bruno Munari. Y entré en la tienda y le pregunté al monsieur, ¿cuánto cuestan? Y me dijo el señor, me dijo 200 euros. Todavía no eran euros, debía ser la moneda antigua. Me dijo una barbaridad y yo, joder. Pero los miré, eran tan bonitos. La edición original, toda la colección completa de los Prelibri de Bruno Munari. Y me voy. Yo solo pensaba en la colección. Al final decido que me los voy a comprar. ¿Ah, sí? Sí, decido que me los voy a comprar, me voy a sacar dinero a un cajero, encuentro un cajero, saco dinero, me voy aquel tipo feliz porque había vendido la colección de Bruno Munari y me los envuelve cuidadosísimamente en papel de celofán con un papel naranja precioso como de regalo. Yo estaba feliz, digo, me ha costado pero no pasa nada, no importa. Y cuando eran 8 libros,
cuando me va a cobrar, saco mis 200 y dice, no, 1600. Le digo, pero son 200, dice, la unidad, el libro. Y entonces ya toda la alegría que había sentido en aquel instante, que fue un instante glorioso, magnífico, único, pletórico. ¡Son míos! Bueno, pero fueron míos durante un rato. Me pertenecieron durante un rato. Bueno, yo creo que, no sé si queréis hacer alguna pregunta más, por aquí Jorge ya me está diciendo que nos hemos alargado en el tiempo. Yo agradezco muchísimo, Isidro, esta buenísima conversación, diálogo de nuevo contigo. Espero que lo hayáis disfrutado vosotros también. Siempre se aprende con Isidro, a mí siempre me pasa, yo siempre aprendo, te lo prometo, o sea, no es falso, es real. Espero que a vosotros también os haya servido y que sea nutritiva también, emocionante. Nos ha faltado que nos recomendara algún libro que tenga él ahora mismo entre manos, alguna película que hayas visto recientemente. Bueno, el libro de donde viene el título de la conferencia, que se titula En el corazón de lo real, es una frase que pertenece a un libro de John Berger, que es un libro maravilloso, que se titula algo así, y tu rostro mañana breve como una fotografía, algo así. Sí, bastante próximo. Sí, es un libro fantástico. Luego hay otro libro que intentaba recordar el nombre del autor, que estuvimos hablando con Jorge, que es un libro de un filósofo norcoreano. No os apuréis porque es un filósofo que se puede leer con cierta facilidad, que se titula La sociedad del cansancio, que da infinitas pautas para entender el momento en el que nos estamos desenvolviendo y da muchas pautas para poder comprender cómo nos estamos enfrentando a este momento histórico en el que estamos viviendo y también entendiendo lo que sucede fuera y lo que nos sucede dentro, desde la exigencia y desde la autoexigencia. Seguramente podemos poner freno a algunas de las pautas que estamos tomando, yo creo que equivocadamente. Es un libro interesantísimo. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por haber porque es el 186 que utilizo siempre. Y entonces son monocromáticos. Negro, 186. Te gusta ahí como ir en línea, ¿no? O un color o otro. Sí. Monocromático. ¿En la programación no tenéis todavía nadie pensado para este año? Aunque no hayáis cerrado... Sí, hay gente pensada, pero hasta que no estén concretados del todo... Sigue siendo en junio, ¿no? Última semana de junio, sí. Es que a mí en septiembre me venía genial y hace un par de años sí que pude ir con Boque. El año pasado fue justo después de la inauguración de esta exposición. Sí. Justo la semana después, sí. Y además, yo soy muy de color. Le pongo hasta... Sí. La exposición que está ahora es tuya, casi ¿dónde es? una lectura de... Que vimos que era hasta noviembre. ¿Hasta noviembre? Mecánica. ¿Ahora? Bueno, ahora hay una exposición en Washington, pero otra exposición... Es que vi un cartel que decía hasta no sé qué día de noviembre. Pero a lo mejor es de otro año. 2014. Yo lo he visto en el Facebook también, creo. Pero claro, yo creo que no en España.
¿no? Pues, puede ser la de Washington, ¿eh? Yo cuando llevaré puede ser esa, sí. El mapa, ¿sabes? El horario me lo escribí todo. Pues intentaremos ir este año otra vez, que como dice Bo, que son mis vacaciones. Yo me apañaba, pero... Este año estuvo genial, ¿eh? Sí, sí. Es que ya te digo que el año pasado sí tuve la suerte. Me tocó con el señor este francés, que era un menos expresivo, digamos. Ah, te tocó con... Claro, sí, es que el primer año me tocó con Magallanes. Claro. Empezar con Magallanes, claro, que todo estaba madre, pues... Claro, es que Magallanes tuviste esa suerte. Sí, además es que, en fin, era exigente, pero era... ¿Cómo se llama el francés? Se llama Martín Jarry. Ah, Jarry. Para Paco. Paco. Yo, sin que esto sirva de otra cosa, os iría dando unos diplomas. No lo interpretéis como otra cosa. Pero son diplomas muy poco diseños. Muchas gracias. Esto es una cosa que son como los trofeos. en la escuela.